Venga conmigo al Salmo 37, verso 23 y 24. Salmo número 37, verso 23 y 24. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Dios bendiga su palabra. Cuando yo leía esta escritura, me preguntaba, Señor, qué interesante, ¿no se supone que sea al revés el cómo está redactada esta expresión de la escritura? Porque si lo lee y lo medita de manera contraria, y comienza, ¿verdad?, con el verso 24 y luego con el 23, diría algo como lo siguiente. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Y luego, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. O sea, en otras palabras, Dios nos recibe, Dios camina con nosotros, y va arreglando nuestra experiencia, va arreglando nuestra caminata, va arreglando nuestra persona, va transformando nuestros pensamientos, va transformando nuestro corazón. Sin embargo, me encuentro con la sorpresa, y esta es la revelación, que Él es el que ordena tus pasos, aun conociendo de nuestras inconsistencias, de que Él es el que ordena tus caminos, a pesar de nuestras vulnerabilidades, de que Él es el que ordena tus pasos, a pesar muchas veces de nuestras inconsistencias, lo cual significa este Dios que usted sirve de todo corazón tenía preconocimiento de nuestras fragilidades, tenía preconocimiento de nuestras debilidades, tenía conocimiento de nuestros momentos del valle de sombra de muerte que muchas veces caminamos, de nuestros momentos de vulnerabilidad, de nuestros momentos donde la fe desfallece, en los momentos donde tal vez la fe se apaga, en los momentos de desaliento. Y me dice la Escritura que este Dios que lo conoce todo, este Dios que es omnisciente, tenía previo conocimiento de estas áreas y episodios de nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad, y aún así sigue ordenando nuestras pisadas, sigue dando mandamiento de mantenerte en pie, sigue dando mantenimiento y sigue dando mantenimiento a la palabra y a la promesa de Dios en nuestra vida, lo cual quiere decir, y es la revelación que quiero compartir en esta mañana, que es posible que muchos momentos y episodios de fragilidad que usted sufre o yo sufro, también ya Dios los incluyó en tu caminata. Dios lo vio de anticipado, lo cual significa no te descualifica, lo cual significa no rompe el propósito de Dios para con tu persona, lo cual significa no es necesario creerle al diablo sus señalamientos, acusaciones o muchas veces la palabra que Él te da, que ya Dios acabó contigo, ya no hay más propósito en tu persona. Como usted acaba de leer, cuando el hombre que cayere, no quedará postrado. ¿Sabe por qué no va a quedar postrado? Porque el Señor sostiene su mano. O sea, que aún en tus momentos de fragilidad, aún en tus momentos de debilidad, el Señor te sostiene. El Señor te lleva de la mano. Tú muchas veces interpretaste, me quedé solo, me he quedado vulnerable, me he quedado en el desierto. No, vengo a decirle en esta mañana que Dios ya había visto tu desierto. Él fue el que dio permiso a que fueras introducido a esa experiencia. Él está caminando contigo en dicha experiencia, y significa que el mismo que te adentró en el desierto también te sacará del desierto. Lo cual significa que en tus momentos de fragilidad, momentos de prueba, momentos difíciles, este Dios solidario, que todo lo conoce y que es el que ha ordenado tus pasos y que ha aprobado tu camino, también esos momentos de tormenta, esos momentos de fragilidad, esos momentos donde te faltan todas las fuerzas, esos episodios donde pareces desfallecer, también Dios lo aprobó y lo incluyó en tu caminata. Yo sé que lo que estoy hablando puede ser muy retante a la mente religiosa,
Pero lo que quiero que entienda, muchas veces tenemos que comprender que el Dios que usted sirve es un Dios solidario, es un Dios inclusivo que no te repudia, es un Dios clemente y misericordioso, es un Dios compasivo y sufrido, es un Dios paciente y benigno, es un Dios templado y bondadoso y es el autor de toda paz. Esto particularmente en tus momentos donde te sientas frágil, inadecuado, no competente. ¿Cuántos de nosotros en los momentos de desierto, en los momentos de crisis, empezamos a ser nuestros peores jueces? Es que no oro mucho, es que me falta la fe, es que no busco de Dios como yo realmente o como Él realmente debiera. Y muchas veces llegamos a la conclusión, el evangelio no es para mí, o esta relación con Dios no es funcional para mí, o es que no tengo arreglo, no tengo cambio. Muchas veces esa mentalidad, muchas veces el enemigo toma la ocasión para poder inculcar pensamientos en las cuales muchas veces usted se siente culpable o se siente que no rinde la aprobación de Dios, o que sufra vergüenza, o que sufra desilusión con usted mismo o con el Señor, o que se sienta indigno, o que se sienta excluido, o que se sienta inclusive desterrado del favor de Dios. Lo que quiero decirle en esta mañana, conforme a esta palabra, el episodio de prueba, el episodio de crisis, el episodio de lucha que usted pueda estar sufriendo, ya Dios lo tenía pronosticado, ya Dios lo tenía previsto. No es accidente, es parte de un propósito, es parte de tu crecimiento, es parte de tu perfeccionamiento. Muchas veces usted y yo interpretamos que si estamos en una relación espléndida con Dios, todo tiene que irte bien, todo tiene que ir como si fuera una extensión del cielo aquí en la tierra. Pero lo que quiero que entienda en esta mañana es también parte del crecimiento y poder experimentar lo mejor de Dios, poder también aprender a caminar en los momentos difíciles, poder seguir rindiéndole servicio a Dios en los momentos de desierto. Sí, que usted y yo conocemos que las energías no son iguales, las fuerzas o la devoción o el compromiso pudiera variar, pero lo que Dios está buscando y viendo dentro de ese proceso es que usted y yo sigamos caminando, que no miremos las circunstancias, sino miremos lo que Dios nos ha prometido, que aunque muchas veces la tormenta trata de llevar nuestro rostro a las condiciones climáticas, a lo que nos falta, a lo que no tenemos, lo que Dios desea dentro de ese proceso es que aprendamos a desarrollar una visión de poder mirar a Cristo dentro de nuestra barca procesal, que podamos seguir viendo que aún en la tormenta Cristo es Rey, no solamente que podamos verlo como Rey, sino que también abracemos la exhortación de este Cristo, que en medio de la crisis, en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, todo lo que Él te solicita es aplica tu fe. No le creas al problema, no le creas al enemigo, no le creas a la circunstancia. Aunque el azote, la tempestad sea severa, sea fuerte, usted aún faltándole fuerzas, aunque este Dios ha declarado que aunque el hombre cayere, no quedará prostrado porque el Señor lo sostiene. Y yo quiero que usted entienda que esto mismo fue lo que experimentó Pedro. Aprendiendo a caminar sobre las aguas, comenzó a mirar su realidad, comenzó a internalizarla, comenzó a racionalizarla, y en ese ejercicio tanto mental como espiritual comenzó a hundirse en sus circunstancias. Pero en ese episodio jamás estuvo fuera del radar y la noticia del Dios que usted le sirve. Él sabía que Pedro iba a ponerse a mirar las circunstancias. El milagro no era caminar sobre las aguas, el milagro era aprender a afinar que en medio de las aguas tempestuosas hay un Señor que te sostiene, hay un Dios que está velando por usted, hay un Dios que en la ausencia de fe te levanta, hay un Dios que en la ausencia de fe te rescata. Lo cual es bien revelador, porque mucha gente interpreta que en esos momentos donde la fe te falta, como que Dios te remata, te da el golpe de gracia, acaba de guillotinarte, acaba de abandonarte. Y lo que quiero denunciar en esta mañana, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios que usted sirve. Podrá ser la personalidad de muchos individuos, pero no es la personalidad de este Dios, no es la personalidad de este Cristo. Y lo que quiero que usted se dé la oportunidad en esta mañana es
es hacer esa distinción, porque es en ese momento de distinción donde usted separa a Dios de los hombres, donde usted aprenda a poner su confianza no en los hombres, sino en el Dios que nunca te deja, en el Dios que nunca se aparta, en el Dios que te sostiene. Por eso cuando medito en esta escritura, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y luego inmediatamente declara, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Esto es lo que quiero concientizar. No hay razón de sentirse avergonzado si te encontraras en episodios donde estés derribado, donde se encuentre caído. Tal parece que la Biblia advierte y nos está exhortando que parte del crecimiento, parte de aprender a sostenerme en Él, es también aprender a experimentar y sufrir y poder recuperarme en esos episodios. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos experimentado ese momento? Como Pablo decía, derribado, mas no destruido. Hay mucha gente que cuando pasa por esos episodios, al no procesarlos en la forma que Dios solicita, muchas veces se olvidan de esos momentos y en vez de tener misericordia con su prójimo, misericordia para con ellos mismos, siguen y continúan con una actitud de una falsa santidad, de una falsa misericordia. Y lo que quiero que entienda, la conciencia y el propósito de Dios en esos momentos donde te falten las fuerzas, en esos momentos donde pareces desfallecer, es para generarte conciencia que en el desierto donde estuviste, en el momento frágil que experimentaste, el Señor te tenía sosteniéndote la mano. Aunque todos te dejaran, el Señor nunca te dejó. Eso es una moraleja bien importante, porque todo lo que Dios pide es que lo repliques para con tu prójimo, que seas solidario para con el que está en necesidad, que seas compasivo para el que esté en ese momento lamiendo el polvo en el desierto, porque vuelvo y lo oriento, dentro de la eternidad de Dios, Él miró toda tu historia, Él vio todos tus acontecimientos y no pasaron por imprevisto, fueron parte del plan y el propósito general de Dios sobre tu persona. Mi Dios es Dios en los momentos de bendición, como también en los momentos de tempestad. Muchas veces interpretamos que esa bendición reposa mientras todo esté en el orden, pero muchas veces cuando vienen los episodios de no orden, también Dios es Dios en medio del valle, en medio del desierto, en medio de la tempestad. Y es en esos episodios donde usted va a aprender no solamente a navegar en esos episodios, sino a aprender a conocer la naturaleza de este Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a este Dios compasivo, a este Dios solidario? Usted dirá, pero es que yo soy el problema de esta situación. Yo soy el culpable de mis circunstancias. Yo soy la persona con los errores. Yo soy la persona con las indiscreciones. O yo soy la persona que está en deuda o falta. Vuelve y lo oriento. Dios también utiliza nuestros episodios donde literalmente metemos las patas como parte de tu proceso de crecimiento. Si no, pregúntale a Jonás. Este hombre Dios lo llama con una comisión de poder llevar la palabra a Nínive. Y usted ve que él abiertamente decide tomar un pasaje e irse en dirección contraria hacia Tarsis. ¿Usted piensa que Jehová Dios desconocía de esta actitud? ¿Usted piensa que Dios, habiendo comisionado a Jonás a esta misión, desconocía de esta respuesta que Jonás iba a tener? Aún Dios, por eso es que usted quiero que entienda en esta mañana, el propósito de Dios no cambia a pesar de tus circunstancias. El don y el llamado es irrevocable. No hay circunstancia en tu vida que pueda cancelar el propósito de Dios, que pueda cancelar los planes de Dios para con tu vida, que pueda anular el propósito de Dios para con tu persona. Usted ve cómo Jonás
aún sabiendo que Dios quería que se dirigiera a Nínive, tomó ruta opuesta hacia Tarsis. Y allí el Dios compasivo, allí el Dios solidario, allí el Dios clemente, no el Dios de muchas personas que pudiera o muestra una actitud, pues que se chave, que se lo lleve quien no lo trajo, que se lo trague la tormenta, que se lo trague inclusive el gran pez. Él se lo merecía, él se lo buscó, él sabía lo que estaba haciendo, él pidió fuete para, como dicen por ahí, para su parte de allá atrás. Es que le hacemos muchos atributos a Dios que son más humanos que el carácter de misericordia y de compasión para con este Dios, añadiendo angustia al individuo, no añadiendo acercamiento de ese individuo hacia Dios. Sin embargo, usted ve que Dios permitió que Jonás partiera hacia Tarsis, pero como el propósito de Dios se tenía que cumplir en Jonás, y era parte del propósito de Dios con Jonás, y como usted acaba de leer en la Escritura, y es confirmación de la Escritura, porque el Señor es el que ordena los pasos del hombre, o sea, en otras palabras, es el Señor el que ordenó los pasos de Jehová, y fue el Señor el que aprobó el camino, y o sea, significa que Dios había dado consentimiento, y había ordenado, y había aprobado el que este episodio ocurriera en la vida de Jonás. No significa que se le fue el control a Dios del asunto, lo tenía más controlado y más dirigido de lo que Jonás pensaba. O sea que significa tus hijos no están fuera del cuidado y el control de Dios. Tu situación económica tampoco está fuera del designio y el cuidado de Dios. Tu situación familiar no está fuera del designio y el cuidado de Dios. Tu situación de trabajo tampoco está fuera del designio y del cuidado de Dios. La enfermedad o la crisis de salud tampoco está fuera del designio del Señor. Le estoy tratando de persuadir en esta mañana que en los momentos de crisis este Dios compasivo lo tenía todo registrado en el libro de tu presencia, en el libro de tu historia, en el libro de tu crecimiento, y nada de lo que está ocurriendo, sea bueno o no sea bueno, no estaba escapado del propósito de Dios. Usted ve que Jonás huye y Dios permite que la tormenta lo alcance. Pero es una tormenta dirigida por Dios. Las circunstancias lo llevaron a entender. No es a esta gente, no son las circunstancias climáticas, no es que estamos navegando en mal tiempo, me andan buscando para un cambio en mi actitud. Dígaselo al que está a su lado, ¿te andan buscando? Para cambiar tu actitud. No es que las tormentas cambien actitudes. Escuche bien. No es que la tormenta cambie actitudes. Es que la tormenta produce un ingrediente en cada uno de nosotros que ayuda a cambiar la actitud. Las tormentas no cambian. Ahí usted y yo hemos conocido gente que viven de tormenta en tormenta y salen ilesos, salen iguales, o inclusive se empeoran. La tormenta no produce cambio. La tormenta produce un fruto que genera cambio, que es, en vez de mirar las circunstancias, poder mirarme hacia adentro. En realidad, en la vida de Jonás, la tormenta nunca estuvo afuera. La tormenta estaba dentro de él. Y Dios lo sabía. Y aún así, este Dios que es perfecto, este Dios que es sublime, este Dios que es todo compasivo, no canceló su propósito en Jonás. ¿Qué clase de pastorado magistral nos ilustra este Dios? Que conociendo de su intolerancia, que conociendo de sus prejuicios, que reconociendo de su actitud oposicional, aún conociendo de su actitud desafiante, aún conociendo de su determinación rebelde, ninguno de estos rasgos, que coincidentalmente usted y yo también sufrimos, usted y yo también sufrimos lo que Jonás sufre, usted tampoco está exento de sufrirlo.
Estoy hablando de Jonás, pero realmente estoy hablando de todos nosotros. No detuvo el propósito de Dios en la vida de Jonás. Es por eso, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Usted ve que Jonás es interceptado por Dios, es auxiliado por Dios. El gran pez se lo tragó, y en lo que regresaba de Tarsis a Nínive, tuvo 3 días de retiro. O sea que le dio tiempo de restaurar la comunión, tuvo oportunidad de hacer su estudio bíblico, tuvo la oportunidad de revisar la conexión, porque vuelvo y le oriento, la tormenta o el gran pez no producen cambios. Díselo al que está a tu lado. La tormenta no produce cambios. El gran pez no produce cambios. Los cambios los producimos nosotros en nuestro proceso de introspección. En lo que Jonás regresaba a Nínive, que es representativo de esta actitud de resistencia y desafío a una actitud de sumisión y obediencia, el trato de Dios. Esto es lo que ocurre en la vida de este hombre dentro del vientre del gran pez. Invoqué mi angustia al Señor y Él me oyó. Significa Dios escucha aún en los momentos de rebeldía. Dios escucha aún en los momentos de desobediencia. Dios aún escucha y atiende tu plegaria en los momentos donde puedes tener hasta coraje con Dios, como Jonás sufría. Él sabía desde el principio lo que Dios iba a hacer. Él sabía que Dios iba a tener compasión. Él sabía que Dios iba a tener misericordia. Por eso Él revela. Por eso es que huí hacia Tarsis. Porque te conozco, eres Dios clemente, eres Dios compasivo. Desde el seno del infierno clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas, todas tus olas pasaron sobre mí. Escuche esto. Entonces dije, este es Jonás hablando en el vientre del pez mientras lo están llevando de vuelta a Nínive. Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, está totalmente descualificado. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Por lo tanto, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. Y mandó el Señor al gran pez a vomitar a Jonás en tierra. El Dios de nuevas oportunidades. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Es el Señor el que sostiene tu mano. Es el Señor el que aprueba tu camino. Es el Señor el que sostiene tu persona. No estás tan desolado o desolada como usted piensa. Dale un aplauso al Señor.
Juan 15, 16, 18 declara, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Vuelvo y le reto en esta mañana. Juan 15, 16. Usted no fue el que eligió al Señor. El Señor te eligió a ti. Te eligió con toda tu historia. Eligió, aún viendo que Pedro le iba a negar. Eligió a sus discípulos, aún vaticinando que lo iban a abandonar. No juzgó, siendo Gedeón un hombre con llamado, pero con unos miedos terribles. No condenó el desaliento experimentado por Elías. No criticó la deuda relacional de la mujer samaritana. ¿Qué le habla acerca de la actitud de este Dios compasivo? Que cuando Él te elige y cuando te eligió conociendo toda tu historia. Muchos de nosotros solamente vemos propósito de Dios en nuestra vida si vemos todo que vaya bien, todo en crecimiento, todo en prosperidad, todo en multiplicación. Pero también vengo a decirte, Él es Dios de cuidado, de sumo cuidado y de alto propósito, cuando también usted sufre episodios como los que sufrió Pedro, como los que sufrieron los discípulos, como el que evidenció Jonás, como el experimentó Gedeón. Imagínese, un creyente con la misma crisis que Gedeón, lo expulsan de la iglesia. Imagínese, Dios te habla, Señor, necesito confirmación. Vuelve, Dios te habla, necesito más confirmación. Dios te habla y te da evidencia y aún se me hace duro creer. O tengo lucha en poder confiar, o tengo crisis en poder descansar. No es la misma reto o situación que muchos de nosotros sufrimos. Y lo que quiero que entiendas, si Dios no canceló la relación con Gedeón, conociendo de estas debilidades, ¿por qué usted interpreta que Dios va a cancelar el propósito en tu vida por las tuyas? ¿Por qué va usted a interpretar que Dios va a cancelar el propósito por los momentos de crisis que tú sufres? ¿Por qué usted interpreta que Dios va a cancelar la relación y los planes y los pensamientos de bien que tiene para con tu persona, que son perpetuos, que son vigentes, que no cambian por un momento tuyo de fragilidad? ¿Quién te hizo pensar o interpretar de que el Dios nuestro es anímico, que puede cambiar su propósito a tu persona por nuestras inconsistencias, o por nuestras debilidades, o por nuestras vulnerabilidades, o por nuestro pobre manejo del desierto? Vengo a decirte que Dios te escogió, te eligió, conociendo de toda esta historia, y aún así Él decidió perpetuar su propósito sobre tu persona. Así que con fortaleza y virtud, o debilidad y fragilidad, vas a alcanzar el propósito que Él te ha diseñado. Vas a alcanzar la bendición que Él ya determinó sobre tu vida. Vas a alcanzar el destino que Él ya diseñó para con usted. Primera de Corintios 10:13 advierte: no os ha sobrevenido ninguna prueba. Dígalo conmigo, ninguna prueba. Ninguna prueba. Ninguna prueba que no sea humana. La prueba que usted pueda estar experimentando, es probable que usted interprete: de esta no me levanto yo. Hasta aquí me trajo el bote. Algunos inclusive comienzan a planificar su funeral. Llaman a la gente de seguros para poner las pólizas al día. ¿Cómo va a ser la muerte? ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Cómo va a ser esa muerte? Y lo que quiero que entienda, muchas veces la apretura de la prueba
nos lleva a contemplar la muerte como una salida, porque realmente experimentamos que llegamos al límite de nuestros recursos. Sin embargo, lo que le quiero retar en esta mañana, muchas veces Dios utiliza la prueba para llevarnos al límite de nuestros recursos y podamos comenzar a aprender a reciclar, a interactuar, a experimentar los recursos que provienen de Él. Por eso habla de que la crisis o prueba que usted experimenta es humana, no está más allá de tus recursos. Por eso declara, pero fiel es Dios. Mire qué interesante el término que utiliza. Mira cómo lo describe. Mire cómo lo verbaliza. Fidelidad. Fiel es Dios. Significa que a cada prueba que usted pueda estar experimentando, el Dios fiel está presente. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado. Hay otras versiones que declaran vulnerabilizado. ¿Qué significa? El desgaste de nuestros recursos, el colapso de nuestras fuentes. Dice que no permitirá que seas tentado más de lo que puedas resistir, sino que con la prueba dará la salida para que puedas soportar. Esta es mi exhortación a la prueba que usted pueda estar sufriendo. Por favor, mire y añádele la puerta de salida. Y usted dirá, pero ¿cómo me va a ayudar poder ver esas dos puertas? La puerta de la prueba y la puerta de la salida. Dios lo que quiere que usted concientice en esta mañana, el Dios fiel. Porque es lo que habla. Mire, la prueba, Dios es fiel. Él no permitirá que seas vulnerabilizado, tentado, derribado, más de lo que puedas resistir. O sea, en otras palabras, Dios lo que desea es que según vayas viendo la prueba, vayas quitando la prueba de la imagen de tus ojos y veas la salida. ¿Quién es la puerta de salida? Cristo. ¿Quién es la salida? El Señor. ¿Cuál es la salida? Bendición. ¿Cuál es la salida? Crecimiento. ¿Cuál es la salida? Poder ser perfeccionado a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Por eso es que usted va a experimentar momentos donde estoy llegando a mi límite, estoy pasado de mi límite, llegué a mi fin, o Dios me abandonó, o soy débil, no puedo más, o la fe no la tengo, o no soy un fracaso, o no soy suficiente. Todo lo que Dios te pide es en la prueba, en la crisis, confíe y le crea a Dios. Significa que la verdadera prueba es poder cambiar nuestra mentalidad. No es que nos enfoquemos en la crisis, en la prueba, es que enfoquemos en la salida. Ya a toda crisis, situación adversa que Dios permite en nuestra vida, ya Él puso la puerta de salida. Y usted dirá, ¿y cómo la encuentro? Diariamente dele gracias a Dios. Señor, gracias porque esta crisis ya la salida está. A lo mejor en muchas situaciones todo lo que Dios está buscando es no cambiar la circunstancia, cambiar la actitud. ¿Qué significa cambiar la actitud? Muchas veces la prueba que tenemos delante de nosotros es magnificada, es potencializada por nuestras incredulidades, por nuestros temores, por nuestros miedos. Qué buena oportunidad la tormenta que Dios utiliza, porque la tormenta no cambia a nadie, sino el camino como la tormenta te lleva a mirarte hacia adentro. Por eso le dije al principio y le hablé, como dice el salmista, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y Él es el que aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. O sea, es en esa travesía donde el Señor te lleva de la mano, donde vas a descubrir tu ausencia de fe, los temores que muchas veces te influencian, los miedos que muchas veces te paralizan, los miedos que muchas veces te llevan a procrastinar o te llevan a enfocar en la prueba, en la crisis,
crisis, en lo que no tienes, en lo que te falta. Óigame, Dios sabía de todas esas inconsistencias dentro de nosotros antes de haberte elegido. No le tomó por sorpresa. A usted le toma por sorpresa, por eso es que se desanima. A usted le toma por sorpresa, por eso es que se desalienta. A usted le toma por sorpresa, por eso es que se descualifica. Y usted entonces trata de abandonar la relación o cancelar la relación o excluirse de Dios. Pero para sorpresa suya y lamentación del diablo, el Dios que te sostiene de la mano no te deja ir. ¿Por qué? Porque Él te escogió desde el principio de la creación. Él, cuando te eligió, sabía de tus virtudes y también de tus fragilidades, y esto no te excluyó. Dice la Escritura que Él tiene un propósito para con nuestra vida, y es que llevemos fruto. El único fruto que yo conozco en la Biblia habla de que este fruto es paz, es fe, es amor, es misericordia, es muchas veces benignidad, y habla de una dimensión moderna que es cómo transformar el hombre interior en ese creyente, lo cual significa la tormenta no cambia a la gente, es lo que cambia en tu mente, el cambiar la actitud, el mirarse hacia adentro en medio de la prueba, lo que permite el cambio, salir los miedos hacia afuera y sustituirlos por fe, sustituir el temor por paz, sustituir la amenaza por esperanza, porque la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. Con esto concluyo. ¿Cuál es la intención o la finalidad de que Dios, en medio de nuestras tormentas, en medio de los momentos difíciles, cuál es la finalidad? Que en tu vida y en la mía, Isaías 41:10 sea nuestra caminata diaria. ¿Cuál declara? No temas, porque yo estoy contigo. Repítalo conmigo, no temas, porque yo estoy contigo. Analiza esa primera declaración. Está ofreciendo cambiar tu temor por presencia. Si algo que el miedo se nutre, es de la desolación, es de la soledad, es del vacío, o los sentimientos de desamparo. Por eso comienza con esta declaración. No temas, porque yo estoy contigo. Sustituyo el desamparo, sustituyo el temor, sustituyo la amenaza con presencia. Y usted dirá, pero es que no siento su presencia. Es que hay una presencia corporal y también hay una presencia mental. Hay una presencia espiritual y hay una presencia por convicción. Yo puedo creer en el Dios siempre presente, aunque no lo sienta. Yo puedo descansar en el Dios siempre presente, aunque no se evidencie. No todo el tiempo presencia, evidencia, manifestación externa. También la presencia es una manifestación de convicción. ¿No es eso lo que la Biblia llama fe? Es un proceso del pensamiento. Aunque las circunstancias me digan no hay Dios, yo tengo el conocimiento. Porque es que, si se da cuenta, la prueba te está ofreciendo un nuevo conocimiento, una reinterpretación. La prueba y la bendición donde primero impacta es en la percepción del creyente, en el análisis espiritual. La crisis te ofrece una interpretación, ausencia de Dios. La promesa que no cambia y es permanente y es perpetua y es inmutable porque el Dios que usted le sirve no cambia. ¿Cuántos saben que el Dios que usted le sirve no cambia? Usted y yo cambiamos, pero Él no cambia. Y si se da cuenta, el mensaje que le compartió esta mañana es que
no cambia. Sigue siendo fiel. Sigue siendo bueno. Sigue siendo misericordioso. Sigue siendo clemente. Sigue siendo piadoso. Sigue siendo solidario. Cuando usted le obedece, cuando usted le ama, cuando usted le busca, cuando usted le sirve, cuando usted le alaba. Amén que sí. Pero ese no es el mensaje que yo traje esta mañana. El mensaje que yo traje esta mañana es este otro. Que Él permanece fiel, bendiciéndote, sosteniéndote, cuidándote, alcanzándote, proveyéndote, aunque te falte la fe, aunque tus circunstancias te lleven a vulnerabilidad, aunque te sientas frágil, aunque seas incompetente, aunque seas inconsistente. Él no puede cambiar porque su promesa es inmutable. Recuerde que venimos de la mentalidad, bendición si yo soy bendición, pero la cultura del reino es diferente cuando declara, yo soy bendición para buenos y para malos. Yo derramo mi lluvia sobre justos y sobre injustos, lo cual es una moraleja para todos nosotros. No es licencia para que usted haga lo que le dé la gana, es conciencia. Mire el término, no es licencia, es conciencia. Conciencia de que mi entrega sea voluntaria, de que mi relación sea por amor, de que mi obediencia surja de mi corazón, no por preceptos, no por mandamientos, no por letra, no por ley, sino de corazón. Dios quiere trabajar en tu corazón, quiere que la relación sea voluntaria, y Él entendió y descubrió que la forma de alcanzar y cultivar esta relación tiene que ser por amor, no por competencia, no porque yo soy más santo que el otro, no por mi desempeño, porque si se da cuenta va a descubrir que separado de Él nada puede hacer, lo cual la Biblia categóricamente confirma que no es por tu fuerza, no es por tus recursos, sino por su espíritu, por su misericordia, porque Él es Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que, como estaba hablando antes de desviarme, no temas, porque yo estoy contigo. La presencia es reemplazada. Perdón, la presencia reemplaza los temores. La presencia reemplaza la amenaza. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No solamente habla del temor que podamos sufrir, sino también la fatiga que podamos experimentar. ¿Alguna vez alguien ha experimentado fatiga en su caminar con Dios? Fatiga es desaliento, desánimo, muchas veces ausencia de recursos y fuerzas, pero ahí lo habla. No desmayes, o sea, no se te va a acabar los recursos, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Alguna vez usted ha experimentado las fuerzas de Dios? ¿No es típicamente cuando ya las tuyas se agotaron? ¿Cuántas veces usted no ha venido al templo a buscar de la presencia de Dios? ¿O ha venido al servicio dominical sin interés de poder venir y Dios no te ha renovado? Dios no te ha restaurado. Dios no te sacó de la crisis en tu mente donde estabas con una nueva actitud. Y usted dirá, pero es que me duró hasta ese día. Porque la provisión de Dios es diaria. Porque Él no quiere que te afanes. Algunos de ustedes piensan, yo necesito que lo que Dios me hable hoy me impacte de tal manera que me cambie para toda la semana. Bueno, eso va a depender mucho si usted sigue cultivando ese recurso. Pero cuando usted experimenta desánimos y desalientos, va a tener que entender que en ese episodio es poder reconectar nuevamente y recibir nueva fuerza. Poder reconectar nuevamente en lo que sale de ese proceso. Porque lo que quiero que entiendan, nadie puede hablar de que tengo un Cristo que fortalece si primero no experimenta esa fortaleza. Si no primero experimenta esa fragilidad, si primero no experimenta ese desaliento. Y con esto concluyo. Independientemente de cuál sea su respuesta, independientemente de cuál sea su actitud,
Y esto va a trastornar cualquier mente religiosa que pueda estar aquí en esta mañana. Porque yo sé cómo habla la mente religiosa. La mente religiosa te habla, si tú haces, Dios hace. Si tú cumples, Dios cumple. Si tú buscas, Dios responde. Y es cierto. Pero yo estoy hablando de otra dimensión. Y es que cuando aún usted no pueda y no tenga fuerzas, que todo recurso le falte, Él declara, siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. ¿Qué significa siempre? ¿Qué significa siempre? ¿Todo el tiempo? ¿Para siempre? ¿Permanente? ¿No hay cambio? ¿No hay alteración? ¿Dios no cambia de opinión? ¿Dios no lo condiciona? Pues aplíqueselo. Cuando no puedas orar, siempre te ayudaré. Cuando no puedas caminar, siempre te ayudaré. Cuando te falte toda fuerza, siempre te ayudaré. Cuando tu obediencia tal vez no sea perfecta, siempre te ayudaré. Cuando no estés en tu mejor momento espiritual, siempre te ayudaré. Cuando pases por el momento más difícil, siempre te ayudaré. Yo sé que es amenazante, pero estoy hablando del carácter de este Dios. Él fue el que determinó siempre ayudarte, independiente de tu respuesta. Jonás fue ayudado y no tenía la mejor actitud. Jonás era hombre de Dios. Elías fue ayudado y no tenía tampoco la mejor actitud. Ándame a matar, envíame la muerte. No soy mejor que mis padres. Hasta aquí llego. Moisés, no me envíes a mí. Yo no sé hablar. Yo soy gago, digo mudo. Envía a otro. Y Dios dijo, no, te envío a ti. Siempre te ayudaré. Gedeón, Señor, yo sé que usted me habló, pero ¿me puede confirmar la palabra? Mire, el vellón sobre la grama, vellón seco, grama mojada. ¿Cómo no? Vamos a ayudarte. Siempre te ayudaré. Al otro día, Señor, ayúdame un poquito más. Que yo soy pariente, descendencia de Tomás. Ahora el vellón mojado y la grama seca, eso está difícil, eso está fuerte. Dios lo ayudó. Voy a pelear contra los madianitas. Tengo 30,000 hombres. Eso es demasiado. Le fue quitando gente hasta que le quedó más que 300. Siempre te ayudaré. Y si no me crees, la palabra que te voy a ayudar, descienda a aquella tienda y escucha la conversación que hay entre esos dos en la tienda. Dios no lo descalificó por su fragilidad. Dios no lo desechó por su controversia de inconsistencia. Fue solidario a esa realidad. Si lo fue solidario a la realidad de Gedeón, ¿por qué usted estima e interpreta que contigo es una excepción? Por eso fui bien enfático en el verbo. Siempre te ayudaré. Y para hacerlo mejor todavía, mira el próximo. Siempre te sustentaré. Si algo que Dios ha prometido perpetuamente en tu vida y en la mía es independiente de su respuesta, te ayudaré. Independiente de tu respuesta, te sustentaré. Por eso usted ve que los pecadores dicen, no conociendo a Dios, mire la declaración, el proverbio tan fantástico. Dios aprieta, pero no ahoga. ¿Y no conocen a Dios? Es una prédica. Una piedra que no conoce a Dios, mire lo que se atreve a declarar.
Imagínese si lo conociese. Él lo que te está diciendo es ahogado, pero yo voy a llegar a mi destino. Ahogado o escocotado, pero yo voy a llegar a mi destino. Y aquí está el Dios que usted sirve por el otro lado diciendo, no vas a llegar ahogado ni escocotado, porque te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Levántate y dale un aplauso a tu Señor. Levántate y dale alabanzas a este Cristo. Levántate de tu cueva. Levántate de tu crisis. Levántate de tu oprobio. Levántate de tu marginación. Levántate de tu éxodo. Levántate de tu sepulcro. Levántate de tu sepultura, levántate de tu valle de huesos secos, levántate sobre la ruina, levántate sobre el polvo, levántate sobre el fuego, levántate sobre la cueva de los leones, levántate, levántate, levántate. El Señor te ha notificado, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dale un aplauso bien fuerte a este Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dale palmadas de aplauso al Dios solidario, al Dios inclusivo. Dale palmadas de aplauso al Dios clemente. Dale palmadas de aplauso al Dios misericordioso, al Dios todo compasivo, al Dios que es sufrido, al Dios que es paciente, al Dios que es templado y benigno en tu fragilidad, al Dios de toda paz, al Dios de toda bondad. Este es el Dios que usted y yo servimos. Con esto concluyo. Siempre pensé, siempre me educaron que este verso tenía que ser a lo contrario. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Y luego, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Pensé que iban a quitar todo oprobio, todo estorbo, toda fragilidad, toda inconsistencia. Y ahora que camino en Cristo, de poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria, casi una vida como Iron Man. A usted lo que le falta es que le ponga una letra A, un Avenger en la tierra. Lo que he descubierto, y es con lo que la palabra testifica, también el Señor ordena tus pasos. También el Señor aprueba tu camino, aunque experimentes fragilidad, experimentes turbación, sufras no constancia, sufras debilidad en la fe, o aunque toda fuerza te faltare, también Dios lo aprobó en tu camino. Él lo concluye de esta manera: cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Es que hay crisis, hay experiencias, hay momentos de tormenta que, si usted no lo sabía, nos derriban. En la iglesia tradicional hay una cultura de intolerancia al manejo de la caminata estando derribado. Sin embargo, cuando yo medito en la experiencia de todos los hombres que Dios ha utilizado, parte integral de su crecimiento era también poder levantarse de su derribo. Dios no canceló ni editó esos episodios en la vida de los hombres héroes de la fe. Con esto concluyo. El padre de la fe, el padre suyo, Abraham, teniendo Dios propósito con él, era paquetero, era mentiroso, era truquero, andaba con la mujer
Decía que era la hermana. No solamente Dios le dio la promesa de que de sus entrañas saldría la simiente, sino que tuvo un episodio de crisis e incredulidad y decidió ayudar a que Dios cumpliera su propósito. Y ya usted sabe la experiencia que eso trajo. Y aún así, y lo que la Biblia no registre, por eso es que uno de los autores de la Biblia o de los escritores declara, si se escribiera todo lo que habría que escribir acerca de Jesús, y no es tanto de Jesús, acerca de nuestras inconsistencias, acerca de nuestras fragilidades, acerca de nuestras deformaciones, acerca de lo inconstante que somos, es cierto, no cabería en todos los libros del mundo. Sin embargo, esos episodios donde el mismo Abraham cayó, no quedó postrado. Dios lo siguió sosteniendo, Dios lo siguió ayudando, Dios lo siguió fortaleciendo. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Salmo 37, verso 23-24. La moraleja. El día que usted experimente este episodio, sentirse derribado, caído o postrado, solamente recuerde, la Biblia vaticinó y advirtió, ya Dios lo vio, y usted está en el suelo, pero está sostenido. Pablo lo confirmó de esta forma más magistral, derribado, mas no destruido. Dios te bendiga, Dios te guarde, la misericordia del Señor te alcance, sea nueva cada mañana y prospere tu caminar. Señor, te damos gracias, porque nos has hablado de que hay milagros en medio de nuestros tiempos de error y fragilidad. Hay milagros en medio de los momentos de tristeza. Hay milagros en medio de la tempestad. Y Señor, en esta mañana tú nos has retado a que entremos en el reposo. ¿Cuál es el reposo? No temas, porque yo estoy contigo. Presencia. Siempre te ayudaré, independiente a nuestra respuesta. Siempre te sustentaré, independiente a nuestro desempeño. Significa, Señor, que nos estás orientando a que entremos en tu reposo, a que no nos afanemos, a que experimentemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que en medio de mi desierto, en medio de mi crisis, Dios está tan en control, tanto en principio como a la salida. A toda prueba que usted pueda estar experimentando, ya la salida está establecida. Camine, la salida te espera, la bendición te espera, la puerta abierta te alcanza, la transformación y la transición viene de camino, viene a la mano, está a tu alcance. Tu Dios no te va a fallar.